Hay una historia que se repite en distintos pueblos de México. Cambia el lugar, cambia la persona. A veces es un perro, otras veces un coyote, un ave, incluso algo que nadie logra identificar. Pero casi siempre ocurre lo mismo. Alguien ve un animal comportándose de una manera extraña, lo persigue, lo hiere y al día siguiente una persona del pueblo aparece exactamente con la misma herida. Podríamos pensar que son solamente historias, relatos que fueron cambiando mientras pasaban de una persona a otra, pero algunas veces la historia no termina ahí. Porque en Tamaulipas hubo un caso en el que varios vecinos estaban tan convencidos de haber encontrado uno que la policía tuvo que intervenir. Esta noche vamos a revisar algunas de las historias sobre nahuales que todavía se cuentan en México. Y quiero empezar con una de las más conocidas, porque todo comenzó con un perro negro. Historia 1. El perro negro de Tlaxcala. Era de noche cuando un grupo de cazadores atravesaba una zona boscosa de Tlaxcala. No sabemos exactamente qué estaban buscando, pero entre los árboles vieron algo. A cierta distancia había un perro negro, enorme, y estaba completamente quieto. No corría, no gruñía, no parecía asustado por la presencia de los hombres, simplemente los observaba. Los cazadores comenzaron a acercarse, pero en cuanto redujeron la distancia, el animal reaccionó. Comenzó a enseñar los dientes y después salió corriendo. Uno de los hombres levantó su arma, disparó y alcanzó al perro en una de las patas. El animal desapareció entre los árboles, pero había dejado algo atrás, un rastro de sangre. Los cazadores comenzaron a seguirlo, una mancha, después otra y otra más, hasta que el rastro terminó frente a una pequeña casa en medio del bosque. Los hombres se acercaron, tocaron la puerta y después de unos segundos, un campesino abrió. El hombre parecía tranquilo. Los invitó a pasar, pero había algo extraño dentro de aquella casa. Para alguien que aparentemente vivía solo en medio del bosque, tenía demasiadas cosas de valor. Los cazadores comenzaron a observar el lugar, hasta que uno de ellos se dio cuenta de algo todavía más extraño. El campesino estaba herido en una pierna, exactamente en el mismo lugar donde minutos antes ellos habían disparado al perro. Los hombres no dijeron nada. Abandonaron la casa y siguieron su camino hasta llegar al pueblo más cercano. Ahí preguntaron por aquel hombre, y la respuesta que recibieron hizo que ninguno quisiera volver al bosque. Los habitantes aseguraban conocerlo, y decían que durante las noches aquel campesino podía convertirse en un enorme perro negro. La historia lleva generaciones contándose en Tlaxcala, pero hay algo extraño, porque el detalle de la herida no aparece únicamente en esta historia. En muchos relatos sobre nahuales existe una advertencia muy parecida. Si alguna noche encuentras un animal que parece comportarse como una persona, no intentes lastimarlo, porque quizá al día siguiente descubras a quien acababas de herir. Y en Veracruz existe otra historia en la que los habitantes de un pueblo aseguraban saber perfectamente quién estaba detrás de aquello que aparecía durante las noches. Historia 2. El hechicero de Coscomatepec. Coscomatepec está rodeado por montañas, bosques, caminos que durante la noche quedan prácticamente vacíos. Y entre las historias que todavía se cuentan en esta zona de Veracruz, existe la de un hombre al que muchos habitantes preferían evitar. Decían que practicaba magia negra, que conocía cosas que los demás no debían conocer, y sobre todo, que podía convertirse en animal. Los rumores alrededor de aquel hombre fueron creciendo. La gente comenzó a atribuirle cosas que ocurrían durante las noches.
animales inquietos, ruidos, presencias extrañas alrededor de las casas, hasta que su reputación terminó siendo suficiente para que muchas personas lo consideraran un nahual. Pero según la leyenda, hubo quienes decidieron enfrentarlo, y aquello no terminó como esperaban, porque las historias sobre ese hombre comenzaron a mezclarse con apariciones de animales en lugares donde simplemente no deberían estar. No animales salvajes huyendo al escuchar personas, sino criaturas que parecían observar, esperar, como si entendieran perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y durante años, el nombre de aquel hombre terminó asociado con algo que los habitantes preferían no encontrar después de que oscureciera. La historia sigue formando parte de las leyendas que se cuentan alrededor de Coscomatepec. Pero hasta aquí todavía podemos mantener cierta distancia. Son leyendas, historias repetidas durante generaciones. El problema empieza cuando algo parecido ocurre en una colonia moderna, con decenas de testigos. Porque ahora imagina esto. Son cerca de las 12 de la noche. Escuchas golpes sobre las láminas de las casas. Sales, tus vecinos también, y todos parecen saber quién está haciendo ese ruido. No dicen que sea un animal. Dicen que es un hombre que vive ahí. Uno de ustedes. Solo que esa noche aseguran que no tiene forma humana. Y esto fue lo que ocurrió en Tamaulipas. El Nahual de Tampico. La historia ocurrió en la colonia del pueblo en Tampico. Durante semanas, algunos habitantes aseguraban escuchar algo recorriendo los techos durante la noche. Pisadas, golpes sobre las láminas, ruidos que aparecían cuando casi todos estaban durmiendo. Y entre los vecinos comenzó a circular una explicación. Querían saber quién era. Un hombre que vivía ahí mismo, según ellos. Aquel vecino practicaba brujería. Y durante las noches podía adoptar otra forma. Una criatura. Algo parecido a un animal, pero con características humanas. Entonces, llegó una noche en la que aseguraron haberlo encontrado. Los vecinos comenzaron a reunirse. Algunos llevaban palos, otros piedras. La situación escaló rápidamente. Cuando la policía llegó a la colonia, encontró un grupo de hombres y mujeres intentando localizar al supuesto nahual. Según la versión recogida posteriormente por medios locales, la criatura había sido descubierta haciendo ruidos sobre los techos. Y cuando los vecinos comenzaron a perseguirla, subió a un árbol. Los policías se acercaron. Las personas señalaban hacia las ramas, pero era de noche, y entre las hojas prácticamente no podía verse nada. Entonces comenzaron los sonidos, ramas moviéndose, ruidos, y de acuerdo con el relato difundido posteriormente, gruñidos. Los agentes alumbraron hacia arriba. Algunos incluso desenfundaron sus armas, pero aquello que estaba entre las ramas no bajaba. Durante aproximadamente 1 hora permanecieron ahí. Policías, vecinos, todos mirando hacia el mismo árbol, esperando. Pero nada salió. Finalmente, las autoridades terminaron retirándose. No existe una fotografía clara. Tampoco existe un video mostrando a una persona transformándose. Y evidentemente, eso no demuestra que aquella noche hubiera algo sobrenatural. Lo que sí sabemos es que varias personas estaban tan convencidas de ello que estuvieron dispuestas a atacar a uno de sus propios vecinos. Y la policía realmente tuvo que intervenir. Pero lo más extraño de esta historia es que no terminó ahí, porque tiempo después hubo otro reporte. Historia 4. Algo sobre los techos.
En Ciudad Madero, muy cerca de Tampico, los rumores comenzaron otra vez. Personas aseguraban haber visto una criatura extraña durante la noche, algo que se movía por los techos. La descripción cambiaba dependiendo de quién contara la historia, pero nuevamente aparecía la misma palabra: nahual. Esta vez no fueron únicamente los vecinos. Grupos de veladores comenzaron a recorrer la zona intentando localizarlo. Las personas vigilaban las calles, patios, azoteas, buscando algo que aparentemente siempre conseguía desaparecer antes de que alguien pudiera observarlo con claridad. Y así, volvemos exactamente al mismo lugar donde empezamos. Un animal que nadie consigue identificar, moviéndose de una forma extraña durante la noche. Y personas convencidas de que detrás de aquello existe alguien, no algo, alguien. Pero hay una última historia que quiero dejarte, porque quizá sea la que mejor explica por qué los relatos sobre nahuales continúan funcionando. No porque tengan una fotografía, ni un video, ni policías, sino porque comienza de una manera muchísimo más sencilla, con alguien caminando solo y escuchando algo detrás. Historia 5. El camino. Esta historia tiene muchas versiones, y precisamente por eso es difícil saber dónde apareció primero, pero se repite en distintas zonas del centro de México. Una persona regresa a su casa durante la noche. El camino está vacío. Entonces escucha pasos. Mira hacia atrás. Nada. Continúa, pero los pasos también. Se detiene. Hay silencio. Camina otra vez y unos pocos segundos después los escucha nuevamente, hasta que finalmente consigue verlo. Es un perro negro y está justo detrás de él. La persona sigue caminando. El perro también. Pero hay algo que comienza a incomodarlo. El animal nunca reduce la distancia. No importa si camina lentamente o acelera, siempre permanece exactamente igual de lejos. Finalmente, llega a una zona iluminada. Se da la vuelta y el perro ya no está. A la mañana siguiente cuenta lo ocurrido y alguien del lugar le hace una pregunta. Una pregunta muy simple. ¿Lo miraste a los ojos? Porque según la historia, si el animal que te sigue durante la noche es realmente un nahual, lo último que debes hacer es permitir que sepa que tú también lo reconociste. Quizá ninguna de estas historias pueda demostrarse. Algunas son leyendas que llevan décadas o incluso generaciones. Cambian cada vez que alguien vuelve a contarlas. Otras llegaron lo suficientemente lejos como para involucrar policías y grupos enteros de vecinos. Pero todas comparten algo. La persona que asegura haber visto un nahual casi nunca describe simplemente un animal extraño. Describe un animal, sí, pero que parecía saber demasiado. Que observaba, esperaba, entendía, y quizá por eso estas historias continúan siendo incómodas. Porque la próxima vez que veas un perro completamente quieto al otro lado de una calle oscura, probablemente no pensarás en nada de esto. Pero si alguna vez escuchas una historia sobre nahuales en tu familia, quiero que me la cuentes en los comentarios. Especialmente si ocurrió en algún pueblo o comunidad de México, porque si encontramos suficientes, abrimos otro expediente. Esto es Survival Effect. Buenas noches.